Carlos Fuentes, ensayista. Fue el haber adquirido el sentido de mi nacionalidad, de mi filiación mexicana, de mi pertenencia a una cultura. 800 pesos para los pasteles de Monsieur Remontel y un párroco que cabalga a enterrar la pierna. Que no me nieguen el único título que quiero donar a mis hijos, el de buen mexicano. ¿Por qué nos identificamos con la ignorancia de lo que somos, unión de cuerpo y alma? La verdad es que a Carlos Fuentes le conocemos poco. Respuesta que no conocemos, pero hecho que nos permite continuar siendo exactamente lo que no comprendemos. Escritor desde los 20 años, el premio Biblioteca Breve le catapultó a la general curiosidad y al conocimiento de las mayorías. Muchas gracias. Bueno, pues es maravilloso llegar a esta hora del programa porque ya pasamos un poco después de esta ley 3 de 3, que sí, que no, que el artículo 29, después por supuesto el Güero Palma, mucha información de verdad en lo que hemos tenido en estas casi 4 horas de programa, y llegar a la última media hora es un poco para relajarnos, y es una maravilla que esté aquí con nosotros José Carreño, director del Fondo de Cultura Económica. José, gracias por estar acá en Así las Cosas. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias a Carla Iberia también, un saludo. Sí, un saludo a Carla Iberia, que bueno, tuvo ahí una cosa personal justamente y tuvo que salir hace unos minutos. Pero, a ver, nos vienes a platicar de Aquiles o el guerrillero y el asesino, un libro póstumo de Carlos Fuentes, hecho por el Fondo de Cultura Económica con Alfaguara. Bueno, pues ese fue un acontecimiento desde varios puntos de vista. Es un acontecimiento editorial que se una la gran editorial del Estado mexicano con más de 80 años de trayectoria. Ya hablábamos antes de empezar de su catálogo maravilloso. Se debe a muchas generaciones, al esfuerzo de muchas generaciones, pero que no se había aliado a un gigante como los que hay ahora, gigantes editoriales, como en este caso Penguin Random House, que entre muchos de ellos pues ha adquirido también el de Alfaguara, que era pues la casa de Carlos Fuentes. Entonces, un acontecimiento editorial que nosotros pues planteamos porque si bien el fondo fue, digamos, la cuna del Carlos Fuentes novelista, ahí nació para la novelística latinoamericana con La región más transparente, ahí, digamos, embarneció y publicó una de las novelas para mí más importantes de Fuentes, que fue La muerte de Artemio Cruz, pero luego, por muchas razones, se fue apartando del Fondo de Cultura Económica, entre otras, la remoción del director del fondo por el presidente Díaz Ordaz. En aquel tiempo, el director Arnaldo Orfila pues tenía unos planteamientos progresistas en un gobierno muy conservador y muy represivo, y Fuentes se alejó. Pero volvió con el tiempo, con Gringo Viejo, con toda su ensayística, etcétera. De tal manera que cuando aparece esta novela póstuma, pues yo le planteo tanto a Silvia Fuentes. ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? Silvia Lemus, su esposa, pues está ordenando el archivo de su esposo. Por lo demás, un archivo muy ordenado, según lo cuenta ahí Julio Ortega. Que es maravilloso. Ahorita vamos a hablar del prólogo de Julio Ortega, que abraza la novela y que a todos nos gustaría que todas las novelas que te caen en las manos tuvieran un prólogo que te explicara todo lo que ahorita hablamos de Julio Ortega, pero bueno. Cómo nació y cómo creció. Pero a ver, entonces está arreglando los papeles. Arreglando los papeles, nos plantea Silvia que existe esta novela muy adelantada o digamos prácticamente terminada, pero no revisada por el autor, que lo sorprendió la muerte, quizás no ensamblada en la forma como lo hubiera pensado. Y entonces nos lo plantea a los dos, al fondo y a Alfaguara y Silvia, y entonces en lugar de entrar a una guerra de regateos y yo doy tanto, yo doy más y de regalías, pues dijimos civilizadamente entre editoriales, el fondo, digamos, legítimamente aspira con toda legitimidad
a cerrar el ciclo del gran novelista. Ahí nació como novelista, que ahí se publique su novela póstuma. Y Alfaguara dijo, bueno, sí, pero desde 1990 también es la casa de Carlos Fuentes. Entonces, en lugar de entrar a una disputa, dijimos, vamos juntos. Y entonces es histórico, por eso es un acontecimiento editorial. Luego es un gran acontecimiento literario porque, como buena parte de la obra de Fuentes, es un hito literario esta novela. Ojo, una novela nada improvisada, ¿eh? No es que lo haya tratado de escribir, que lo haya estado escribiendo los últimos meses de su vida y qué tal. No, es un trabajo de 20 años. 20 años, prácticamente desde que matan a Carlos Pizarro, con grandes retos literarios, bien resueltos, en la mayor parte de ellos. Grandes retos literarios, porque no puede ser una novela de suspenso, porque ya todo el mundo sabe que fue asesinado el personaje central, que es real, que es Carlos Pizarro. Entonces, que ahí lo platica Julio Ortega cuando habla con Carlos Fuentes, y le dice Julio Ortega, mira, a ver, Gabriel García Márquez ya lo hizo en Crónica de una muerte anunciada, sí, que fue poner en la primera línea el destino del personaje principal. Exactamente. Entonces dice, a partir de eso podemos hacer lo que quieran, porque la gran pregunta que hacía Carlos Fuentes, que le hacía a Julio Ortega, justamente la persona que se encarga de organizar y de poner orden a Aquiles o el guerrillero y el asesino. Un gran conocedor no solo de la obra de Fuentes, Julio Ortega, sino de la literatura latinoamericana, el jefe, el jerarca, digamos, de los estudios literarios de esa gran universidad del noreste estadounidense. Es muy cercano a Cortázar. Brown University, sí, pues sí, iban todos, y Fuentes iba cada año a dar un curso magistral, ¿no? Entonces, lo conocía bien. Tenía las cartas necesarias. Exacto. Para ponerse a revisar esta novela trabajada durante 20 años. Ajá. Y una novela que por supuesto no tenía el punto final. El prólogo es maravilloso, lo hablábamos hace unos segundos, porque Julio Ortega lo que hace es abrazar y contar prácticamente el behind the scenes, el detrás de cámaras, podríamos decir, de esta novela. Sí. ¿Cómo le va platicando Carlos Fuentes? ¿Cómo en diferentes reuniones le va platicando Carlos Fuentes? Oye, pues yo tengo un problema de esto, no sé cómo cerrarlo. Y cómo se va perdiendo, ¿no? Cómo intermitentemente hay novelas en medio que van posponiendo, van justamente alargando el tema de esta publicación. Pero justamente platícanos un poco de Julio Ortega, que es el que junta y el que hace esta novela al final que se materialice. Bueno, muy rápido convenimos también con Silvia, la esposa de Carlos Fuentes, que el más autorizado, el más preparado, el que tenía más recursos para intelectuales, académicos, para dejar esta novela para la imprenta, cosa que Carlos Fuentes no la tenía para la imprenta, no la había entregado a ninguna editorial. Era Julio Ortega por todas estas razones, de conocer al autor de más de 20 años, de ser un estudioso de la literatura de Fuentes y de la literatura latinoamericana. Entonces se selecciona a Julio. Y a Julio se le entrega Silvia el archivo de Aquiles, y lo que hace Julio es una cosa realmente muy, muy atractiva, como bien lo dices, Javier, porque todos quisiéramos saber cómo se hacen las obras literarias, y aquí no los dice, o las obras de arte en general. Aquí no los dice desde que la muerte del personaje de Carlos Pizarro, este guerrillero que deja las armas para abrazar la vía pacífica, y a los 7 meses de abrazar la vía pacífica lo asesinan, sí, cuando apenas había sacado un rasguño en 20 años de guerrillero. Entonces era un drama, había un gran tema a llevar a la literatura, y entonces Julio empieza a ordenarlo, se encuentra el índice, eso es importantísimo. Es maravilloso ver cómo lo que encuentra como con unos apuntes, ¿no? Unos apuntes que aquí te pone justamente el plan de trabajo. El plan de trabajo de Fuentes ahí está, punto por punto, ¿no? Ahí hay discusiones ya desde que salió el libro de si realmente no iba a desarrollar más algunos de estos puntos, pero aquí la clave es la lealtad al lector, ¿no? Es decirles, era una novela que no entregó a la imprenta el autor, pero con toda lealtad les decimos en qué estado estaba y cómo se hizo para publicarla, José, ¿no? Carreño, Julio Ortega te entrega la novela a los editores y tú la recibes. Uh-huh. Por supuesto, lector
ávido de Carlos Fuentes, José Carreño, la lees, empiezas a leerla. ¿Qué Carlos Fuentes encontraste en esta novela póstuma? Bueno, me recordó varios Carlos Fuentes, ¿no? Es decir, empieza con un muerto, con decir, en las primeras páginas lo asesinan enfrente. Ahí hay otra clave interesante. El autor se erige en narrador presente, viendo las cosas, incluso se erige o se habilita, digamos, como pasajero del avión donde van a asesinar a Carlos Pizarro. Que eso es bien interesante. Hay un fragmento de que escribe Julio Ortega que dice: pronto, la documentación, los testimonios de los amigos y las heridas abiertas de Colombia imponían al testigo de su tiempo el relato de los destiempos, pero la crónica iría a dar a la novela, donde la historia resuelve el luto civil y donde la lectura busca hacer sentido para que los héroes no abandonen el lenguaje y sigan actualizando sus demandas. Justamente estos permisos que se da ya como novela. Ya las licencias literarias, ¿verdad? Pero es tan claro Fuentes, que ella era tan ordenado en su trabajo, que tenía el plan de escribir 3 novelas bajo el rubro de crónicas de nuestro tiempo. Ahí lo dice Julio también. Una de ellas fue Diana la Cazadora Solitaria. Otra era un Prometeo de un personaje de Chile que no desarrolló. Y la tercera era esta de Carlos Fuentes, de Aquiles, es decir, Carlos Pizarro, que finalmente desarrolló. Y efectivamente, como decías, recuerda a varios Fuentes, porque también el otro día platicábamos en otro programa con Jorge Volpi y Héctor Aguilar Camín, también grandes conocedores de Carlos Fuentes y de su obra, y decían una cosa muy interesante: Fuentes nunca se repitió. Es decir, a diferencia, digamos, de la novelística de Gabriel García Márquez, que encontró su lenguaje, su estilo, sus personajes, y se fue sobre eso con una gran fidelidad Claro, uno lee a García Márquez y es un hilo. Es un hilo del cual no puedes parar, pero encuentras similitudes, sin duda, claro. No, sin duda. Y en los mismos paisajes. No, aquí el Fuentes de la región más transparente nada tiene que ver con el Fuente de la siguiente novela, que es Las Buenas Conciencias, y nada tiene que ver con la siguiente, que es La Muerte de Artemio Cruz, y nada que ver con Aura, que es que sale en el mismo año. Cristóbal Nonato también. Más adelante, es decir, y Terra Nostra, no se diga. Es decir, siempre es un escritor muy arriesgado, siempre está arriesgando, no se queda en un solo modelo que haya sido exitoso como la región más transparente. Entonces, es otro Fuentes el que vemos aquí. Es otro Fuentes, y más como él mismo se inscribió en el Fuentes cronista de su tiempo. Esta labor que sí, efectivamente, una labor periodística, por supuesto, a mí también me llama mucha atención el tema de la manera en la cuando muere justamente el personaje principal de esta novela, Carlos Pizarro, nos cuenta Julio Ortega que inmediatamente se convierte en un hecho que él le pide a la gente de Estados Unidos, a todos sus amigos de Estados Unidos, que guarden los recortes. Habla con sus amigos de Colombia, sí, y les dice: por favor, guárdenme todos los recortes también. Y él se vuelve y tiene en su casa una cantidad de información de Aquiles, o el guerrillero y el asesino de Carlos Pizarro, obsesiva. Se vuelve un periodista. Una gran investigación periodística seguramente está atrás de esto, porque se erige en cronista de su tiempo, como bien lo dice, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues como cronista, pues no podemos evitar algo que suelo hacer con la directora de esta empresa, de esta emisora, que es Gaby Barkentin, criticar a los medios. Es decir, ojalá tuviéramos un periodismo tan acucioso como el que revela aquí que es Fuentes en su investigación. Maratónico, incansable, que además nos da una serie de construcciones, y ciertamente literarias, que en lugar de lo que leemos todos los días o lo que decimos en la radio o en la televisión, tantos muertos, tantos sicarios y tantos ¿cómo se llama? Autodefensas, sí, claro, y paramilitares. No, ahí te dice de qué están hechos los sicarios, ¿no? Claro. Porque es el salto del
del periodista al literato, ¿no? Entonces te permite decir de qué está hecho el sicario, de qué está hecho el paramilitar, de qué está hecho el guerrillero. Claro, ¿cuántos perfiles se necesitan de muchísima gente? De Mireles, de incluso el Güero Palma, que regresa el día de ayer. ¿Qué perfil periodístico verdaderamente? ¿Cómo pasar del periodismo a decirnos el drama del Güero Palma? Es un personaje literario típico, fue víctima de unas venganzas verdaderamente la verdad brutales. Es que hay perfiles muy interesantes de diferentes personajes. Osiel Cárdenas también por ahí tiene su perfil, pero hay que decirlo sin duda, Carlos Fuentes es el tenemos poder. Periodistas como Carlos. Ahí sí, perdón, José, maestro Pepe Carreño, pero la verdad es que sí hay un salto cuántico, este poder de hacer una labor periodística sin duda maravillosa, pero además hacerlo novela, donde se permiten diferentes personajes, donde te permite estar en situaciones al lado de él en el avión, te permite específicamente hablar del amor de la mujer, del guerrillero. Vaya, es una maravilla, Pepe Carreño, que hayas estado por acá platicándonos de Aquiles o el guerrillero y el asesino, porque es un esfuerzo que merece levantar la voz desde el tema de la publicación, desde el esfuerzo del Fondo de Cultura Económica con Alfaguara, hasta la manera en la que se salva, por supuesto, esta novela producto, ¿no? Que tiene cómo se hizo y luego la novela misma, ¿no? Es realmente una muy buena oferta, muy leal a los lectores. Y luego también es un acontecimiento cultural, porque Carlos Fuentes es un hombre que, ya hablando ya en temas más de comunicación, es un tema que construye, que genera conversación pública, porque era un intelectual público, ¿no? Que tenía muchas opiniones en su periodismo, en sus presentaciones, genera conversación, genera desde luego debate público, y esta novela en Colombia ahorita está siendo, digamos, una parte del debate público, porque obviamente es cercana y sensible la historia de Carlos me Pizarro, decía, ¿no? Hace muchos años hablaba con Héctor Manjarrés, con el escritor Manjarrés, y decía, es que nosotros los jóvenes escritores en aquel entonces veíamos a Carlos Fuentes como el primer escritor mexicano que vivía de escribir. Exacto. Dice, él fue el primero. Dice, él fue el primer escritor mexicano joven en aquel entonces, decía, que de verdad empezó a escribir y escribir tan bien para todos, que fue el primero que vivió de escribir. Exacto, además con una gran autoestima del oficio de escritor, que hasta entonces el escritor lo que hacía era casi ir a pedir a la editorial el favor que te publicaran algo, y hasta se dice todavía, me publicó fulanito, casi gracias a Dios. No, él puso ya condiciones, tuvo una representante que fue Carmen Balcells, también nace en ese momento para los escritores latinoamericanos, la agencia literaria, y bueno, él de hecho es el que remolca al boom latinoamericano a esa escala planetaria y a esa agregación de valor que le da a la literatura mexicana y latinoamericana. Pepe Carreño, director del Fondo de Cultura Económica, gracias por venirnos a presentar Aquiles o el guerrillero y el asesino de Carlos Fuentes, un esfuerzo editorial de el Fondo, por supuesto, y de Alfaguara, una novela póstuma de uno de los grandes escritores del siglo XX mexicanos. Gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a W, muchas gracias a todo el equipo y a su directora, por supuesto, a Gaby Marketing. También saludos a Gaby Marketing, cómo no. Que estén muy bien.